Hoy día vamos a hacer nuestra penúltima clase y corresponde a excreción tubular siguiendo las funciones que tiene el riñón. Muy bien, otra vez, cuando hablamos de excreción tubular tenemos que hablar de los diferentes mecanismos de transporte y tenemos todo lo que se va a movilizar a través del transporte activo. Ahí tenemos potasio, hidrogeniones, fosfato, creatinina, uratos, todos los glucoronidatos. ¿Se acuerdan que también hablamos en clases pasadas? Las bases orgánicas, la guanidina, los fármacos, cualquier medicamento de intoxicación, todos van a ser excretados en forma activa. Ya se acuerdan que el transporte activo es aquel que requiere que haya consumo de energía, ¿no? O sea, tiene que haber ATP. Luego tenemos el otro mecanismo que es el transporte pasivo y a través de lo cual se van a excretar el amonio, la urea y también algunos fármacos. ¿Y se acuerdan cuáles eran? El transporte pasivo, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Difusión, ¿sí? Por diferencia de concentraciones a un lado de la membrana y otro, ¿no? Muy bien. Dentro de la excreción tubular, una de las funciones que realiza el riñón es la secreción tubular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay sustancias que van a ser transportadas desde el capilar hasta la luz del túbulo, ¿no? Y esto es lo que va a permitir que se pueda hacer la homeostasis, especialmente de los iones potasio e hidrogenión. ¿Se acuerdan lo que leamos en todo lo que era mecanismo ácido-base? Bueno, justamente se puede realizar gracias a esta función que es la secreción tubular. También en este nivel de función se hace la secreción de fármacos como la penicilina, ¿no? O cualquier fármaco que se toma y que se va a eliminar en forma de sus metabolitos. Tenemos todos los antineoplásicos, tenemos los antibióticos, los aminoglicósidos, todos los que se eliminan por la orina. Muy bien, ahí esa es una figura que nos grafica cómo es la secreción tubular. Tenemos siempre al capilar peritubular, que es la parte que dice sangre, como vemos acá, miren, el capilar peritubular, y tenemos al túbulo. Esta parte, la A, representa lo que es la filtración, como vemos acá, y la B y la C, lo que es la secreción tubular, y la D, lo que vendría a ser la reabsorción tubular, y la E, la eliminación o excreción de orina, en el gráfico. Muy bien. ¿Qué cosas vamos a hablar? Hemos dicho que se maneja por secreción, especialmente lo que es la homeostasis del potasio. Entonces vamos a hablar del potasio. ¿Se acuerdan? Es el ion intracelular más grande, ¿no? El más abundante. Nosotros tenemos más o menos de potasio corporal total 3.000 a 4.000 miliequivalentes. Eso es 50 a 55 miliequivalentes por kilo de peso. De este potasio total, de esta masa de potasio corporal total, el 98% está dentro de las células y un 2% nada más está en el extracelular. Nosotros ingerimos, según el tipo de dieta, entre 1 a 2 miliequivalentes por kilo por día. Entonces nuestra ingesta va a ser más o menos de 50 a 200 miliequivalentes por kilo según lo que pesemos, ¿no? Y según la costumbre dietética. Ya les he dicho que la homeostasis del potasio va a depender de la excreción renal y existe siempre el intercambio, la redistribución de potasio entre el intracelular y el extracelular. Y en realidad este mecanismo de redistribución es la primera línea de defensa frente a los cambios que pudieran haber en la concentración de potasio en el extracelular. Por decir, si aumenta la cantidad de potasio, ¿cuánto es normal? ¿Saben?
¿Cuánto es el potasio extracelular normal? ¿Cómo que 132? Extracelular. Extracelular. 4 es el promedio, va entre 3.5 a 5, ¿no? Miliequivalentes o milimoles por litro. Entonces, si se mueve hacia arriba, digamos, si se hace hipercalemia, entonces va a activarse el mecanismo a nivel tubular para eliminar más potasio y para regresar a los niveles de homeostasia o de equilibrio. Igual, si disminuye por debajo de 3.5 miliequivalentes, también se va a producir el efecto contrario, va a haber mayor reabsorción de potasio y menos excreción, ¿no? Eso puede pasar, pero en el primer momento lo que pasa es lo siguiente: hay menos potasio, lo que hace, si hay menos potasio, el intracelular cede potasio para que vaya al extracelular, redistribuye. Y una vez que ingresa, de nuevo, eso se estabiliza. Aquí es más o menos una representación de la ingestión, cuánto es, 100 miliequivalentes por día, como ejemplo hemos puesto, hemos dicho que va de 50 a 200, y miren ustedes cómo está distribuido dentro del extracelular, y más o menos si es 4.2 miliequivalentes, 14 litros, 59 miliequivalentes, ¿no? De estos 100 miliequivalentes, la mayoría se va en la orina, 92 miliequivalentes en la orina, más o menos es entre el 90 y el 95%, y 8 miliequivalentes se van en las heces. O sea, las dos vías por donde perdemos potasio es la vía renal en un 95% y mucho menos, o sea, 5% en las heces. Es muy importante el potasio. ¿Por qué? Porque ¿con quién tiene que ver el potasio? ¿Qué sistema es el que se mueve con potasio? ¿La qué? Todo el sistema muscular, de músculo estriado y también de músculo liso, ¿eh? Y que básicamente afectan directamente al corazón. Entonces, cuando hay aumento de potasio, que se llama hiperpotasemia o hipercalemia, lo que vamos a tener es un aumento del tono muscular y, en el caso del corazón, trastornos en el ritmo eléctrico, y puede dar paro. Un paciente con hipercalemia, su riesgo más grande es que se muera si no podemos bajar el nivel de potasio. Y en el caso de la hipocalemia es la onda U. ¿En dónde más afecta? En los músculos. Hay disminución de la fuerza muscular, del tono muscular. Una hipocalemia severa puede dar parálisis de los músculos respiratorios. Y si da parálisis de los músculos respiratorios y no le asistimos, luego va a hacer paro cardíaco y se va a morir también. O sea, el potasio, al ser intracelular, sus variaciones hacia arriba o hacia abajo pueden ser de mucho riesgo. La de más riesgo con la vida es la hiperpotasemia o hipercalemia. Por eso es muy importante el balance de potasio. Muy bien. Acá vamos a revisar rapidito qué factores van a alterar la distribución del potasio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles son los factores que van a permitir que el potasio ingrese a la célula y de esa manera disminuye el potasio en el extracelular? Esta flecha se ha movido, debe estar delante de este potasio. ¿Quiénes son los que van a ser capaces de ingresar potasio del extracelular al intracelular y por lo tanto van a disminuir en el extracelular? Ahí lo tenemos: insulina, aldosterona, el estímulo beta-adrenérgico. ¿Quiénes son los beta-adrenérgicos? ¿Se acuerdan? No, todavía no han revisado todo. No, ya han hecho. Fármaco ya han hecho, ¿no? No. Ah, ya, con razón. Ahí sí responden rápido. No, dice. Ya. Los beta-adrenérgicos generalmente son todos los inhaladores. Salbutamol, fenoterol, todos los que... Esos son los beta-adrenérgicos. Y esos son capaces de producir el ingreso del potasio del extracelular al intracelular. Entonces, un asmático que se nebuliza con mucha frecuencia puede tener potasio bajo, hipocalemia.
Y luego tenemos lo que habíamos visto en disturbios ácido-base. La alcalemia también favorece el ingreso o el pasaje del potasio del extracelular al intracelular, ¿no? Que en este caso está representado por alcalosis. Y es mucho más la fuerza de la alcalosis metabólica que la de la alcalosis respiratoria para esa redistribución. Al otro lado, en la tabla tenemos los factores que sacan potasio de la célula y por lo tanto van a aumentar el potasio en el extracelular. En ese caso, ¿qué tenemos? La deficiencia de insulina, como en la diabetes mellitus. Pueden tener hipercalemia. ¿Qué más tenemos? Deficiencia de aldosterona, la enfermedad de Addison. También puede dar salida de potasio de la célula al extracelular. Cuando hay un bloqueo beta-adrenérgico también. La acidosis también revisamos, ¿se acuerdan? La acidosis metabólica especialmente. La lisis celular, ¿eso cuando se ve? Se ven las grandes masas de leucocitos en casos de leucemia o de linfomas, que se llaman linfomas de alto grado, de replicación rápida, grandes masas. Se rompen las células, se rompen y liberan potasio. ¿Por qué? Porque el potasio es un componente intracelular. Si rompo la célula, sale potasio al extracelular. ¿Qué más tenemos? El ejercicio extenuante. Si rompo las fibras, la rhabdomiolisis, todo eso, ¿no? También el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque va a haber intercambio con el sodio y entonces lo que va a hacer es que el potasio venga para hacer que el sodio se meta a la célula y de esa manera restituir la homeostasis. Avanzamos. Este es un poquito para representar lo que sucede en la célula tubular, en el caso de acidosis y en el caso de alcalosis, ¿no? En el caso de acidosis, en este caso si agregaríamos ácido clorhídrico, tenemos que de la luz tubular va a ingresar el hidrogenión y en el caso del cloro va a irse por la luz tubular y este intercambio del hidrogenión se va a producir con la salida de un potasio. Entonces, ¿qué tengo? Que cuando tengo acidosis metabólica, la célula trata de equilibrar el ácido base y libera potasio al extracelular, ¿no? O al túbulo. Y en el otro lado, en el caso de la alcalosis, trata más bien de sacar hidrogenión para restituir la estabilidad de ácido base e ingresa un potasio. Por lo tanto, voy a tener una disminución de potasio en el extracelular. Muy bien. Y aquí, un poco para fijar más quiénes son los que hacen que ingrese el potasio a la célula, ¿no es cierto? Y que por lo tanto bajen el extracelular, son la insulina, los beta-adrenérgicos o beta-2 agonistas, la alcalosis, los antagonistas alfa. Y los que son los que sacan el potasio de la célula hacia el extracelular, la acidosis, la hiperglicemia, el beta-bloqueo adrenérgico, el ejercicio extenuante y el aumento en la osmolaridad. Les he puesto este gráfico, creo que es más fácil de recordar lo que hemos visto en la tabla anterior. Muy bien, ¿qué pasa con el potasio a nivel de la luz tubular? Miren, en el túbulo proximal, ¿qué cosa vemos? Esta es la luz tubular y esto es el líquido peritubular, ¿no es cierto? El capilar. ¿Qué tenemos siempre en todas las células? En este lado, vaso lateral o peritubular, es lo mismo, son sinónimos, por si acaso, porque van a leer en el libro y probablemente encuentran que es el lado vasolateral. Aquí está la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa va a producir un gradiente electroquímico. Este gradiente electroquímico va a generar energía para que haya pasaje de diferentes sustancias. ¿Se acuerdan quiénes pasan libremente? Glucosa, aminoácidos, calcio, magnesio, todo ello. En el caso del potasio, como ustedes ven, es como que se abre un poro especial para el potasio que permite su desplazamiento libremente de la célula tubular hacia la luz tubular o al revés o viceversa. Y también hay pasaje a nivel transcelular, o sea, entre célula y célula del tubuli, en forma pasiva puede ingresar potasio, como vemos acá, ¿no? Todo esto, también hay, por otro lado,
tenemos que dentro de la célula se forma un cotransportador, el cotransportador cloro-potasio, ¿no? Y en este cotransportador cloro-potasio va a irse juntos, van a salir de la célula tubular potasio y cloro hacia el vaso peritubular. Y también, claro, ¿se acuerdan cómo era lo de la bomba de sodio y potasio ATPasa? Que lo que va a hacer es sacar 2 sodios e ingresar potasio a la célula. Pero en esta bomba de sodio y potasio ATPasa igual existe este poro que permite la libre difusión del potasio hacia un lado u otro de acuerdo a lo que se requiera. Si está en hipocalemia entrará más, si está en hipercalemia saldrá, se reabsorberá. Muy bien, en el asa de Henle, por otro lado, tenemos otra bomba, ¿no? Otra bomba que es la de cloro con potasio, 2 cloros con potasio. Y estas de aquí van a favorecer el ingreso también del potasio y especialmente la salida a través de este poro en la membrana en el lado de la luz tubular. También hay un cotransportador que es la sodio-hidrogenión, ¿no? Aquí ven ustedes, ingresa un sodio y sale un hidrogenión. Igual hay pasaje a nivel paracelular o transcelular del potasio, desde la luz tubular hacia el líquido peritubular. Igual las bombas siguen existiendo. Acuérdense que en la membrana vasolateral siempre vamos a tener la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es capaz de favorecer los otros mecanismos pasivos de difusión a través de cotransportadores. Si ven, este es el mismo que había en el tubuli proximal. ¿Qué pasa en el tubuli distal? El manejo final del potasio se da a nivel del tubuli distal y del tubuli colector. Y esto es por la influencia de la aldosterona, ¿no? La aldosterona es la que es capaz de hacer la regulación fina del potasio en las últimas porciones del tubuli distal y colector. Aquí hay un estímulo de la aldosterona que va a ser secretada. ¿Esto que va a favorecer? Va a favorecer el ingreso de sodio a la célula y la salida de potasio. Por cada sodio que ingresa va a salir un potasio. Tenemos también el cotransportador potasio-cloro o cloro-potasio que va a permitir la salida de ambos. ¿Cuándo será tan importante este mecanismo? Este mecanismo será importante especialmente cuando aumenta el potasio. Cuando hay hipercalemia es muy importante, ¿no? Muy importante que esté activado este mecanismo, porque todos los excesos lo va a sacar a través del estímulo de aldosterona de la célula hacia la luz tubular para que se vaya en la orina. Eso es lo que hace. Y se imaginan cuando bloqueamos la aldosterona, porque existe un diurético que se llama la espironolactona, que bloquea el estímulo de la aldosterona, y por eso se llama ahorrador de potasio. Porque ¿qué hace? Justo bloquea esto que hemos descrito, bloquea la salida del potasio en este segmento del tubuli. Muy bien. Acá tenemos qué pasa a nivel del tubuli distal, las células intercaladas, aquí se regulan, ¿se acuerdan? El mecanismo ácido-base también, y aquí hay una bomba, que esta bomba también es una bomba que permite el transporte activo, que permite el ingreso de potasio y la salida de un hidrogenión, ¿no? Que será importante cuando estoy frente a una acidosis metabólica y necesito eliminar la carga ácida. Miren acá, sale el hidrogenión, ¿y con qué se intercambia en este cemento? Con potasio. Por cada hidrogenión que sale ingresa un potasio, y esa es la bomba. Y una vez que ingresa el potasio, a través de la bomba que está en el lado peritubular, va a ir hacia el torrente sanguíneo y va a aumentar el potasio, ¿no? Esto es en caso de acidosis, acuérdense. Muy bien, entonces acá es lo mismo. Esto es una representación del tubuli, como ven ustedes acá. Este sería el glomérulo, el túbulo proximal. Estamos acá con el asa de Henle, la rama gruesa, el tubuli distal,
y los túbulos colectores cortical y medular. Como ven ustedes en la representación, miren acá, del túbulo colector medular difunde el potasio libremente hacia la rama descendente del asa de Henle y también hacia la porción recta del túbulo contorneado proximal. O sea, hay un pasaje libre de un túbulo y otro, especialmente, ¿se acuerdan? En las nefronas yuxtamedulares, que es donde existe el mecanismo de contracorriente, que también por arrastre lleva otros elementos, en este caso el potasio, ¿no? Y en la rama ascendente huesa es donde se produce la reabsorción, como ven ustedes. Las flechitas nos indican qué procesos se dan, ¿no? La que ingresa hacia acá es reabsorción, 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 y miren, en el túbulo contorneado cortical es la secreción para salir en la orina. Eso es un poquito que resume qué es lo que pasa. Acá ya es más sofisticado, nos pone las bombas, nos pone las gradientes electroquímicas que se generan y al final es lo mismo que hemos hablado en la gráfica anterior, ¿no? Donde ingresa, donde se reabsorbe o donde se elimina o excreta. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? En resumen, en el túbulo proximal se reabsorbe el 70 a 85% del potasio filtrado. En la membrana vasolateral del asa de Henle, ya vimos, se reabsorbe potasio por medio del cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que ya lo hemos visto. En el túbulo contorneado distal, por acción de la aldosterona, se intercambia un sodio por un potasio, que ya lo vimos también. Y en el colector, la eliminación de potasio se va a estimular por el aporte de sodio, el volumen y la excreta de los hidrogeniones, ¿no? Como ven, en diferentes segmentos se va a manejar, pero finalmente donde se va a eliminar es en el distal y en el túbulo colector. En los primeros se reabsorbe, básicamente. Ahora, ¿cómo saber si el riñón retiene o excreta bien el potasio? Porque yo puedo tener valores, como ven en ambos ejemplos, el paciente A y el paciente B. El potasio sérico en ambos es 2 milimoles por litro. El potasio en orina es 20 milimoles por litro. Si se dan cuenta, los dos tienen los mismos valores. ¿Qué es lo que cambia? El volumen de la orina. En el primer caso, el paciente A solamente ha orinado 150 mililitros en 6 horas y el paciente B ha orinado 750 mililitros en 6 horas. Y entonces nosotros hay una cosa que tenemos que aprender con potasio desde ahora. Potasio es un catión de eliminación obligatoria en la orina. ¿Qué quiere decir eso? Que basta que orinemos, botamos potasio. ¿Ya? Basta que tengamos orina y vamos a eliminar potasio. Va a depender del volumen, como ven ahí. Si tengo menos volumen, excreto menos cantidad de potasio. En el paciente A se excreta 12 milimoles por día. Y en el paciente B, que ha orinado 750 mililitros en 6 horas, que es bastante, va a perder 60 milimoles por día. Entonces, si hay una persona que últimamente está de moda, ir al gimnasio, tomar bastante líquido, que no es malo, pero todo exceso es malo. ¿Cuánto hay que tomar? Yo le dije, creo, el otro día. En épocas de frío, el equivalente a 2 litros de líquido al día, que son 8 vasos de líquido. No necesariamente agua. Si va el agua ahí mismo, está bien, porque todo líquido se va a volver agua. Y en épocas de verano, de mucho calor, hay que consumir 3 litros de líquidos, que son 12 vasos al día. Pero no puedo consumir, pues, 2 litros en 6 horas, que a veces hacen, ¿no? O para el cuento de ser flaquitas. Agua, agua y agua. ¿Qué va a pasar? Que vamos a botar todo el potasio. Basta que pongamos más volumen de orina, con lo que yo les he dicho que es de pérdida obligatoria, nos va a bajar el potasio, por el solo hecho de estar orinando un montón.
Y si no lo reponemos, y si no sabemos, no comemos alimentos con alto contenido de potasio, vamos a estar después cansados, que les duelen los músculos, se sienten mal, solamente por la falta de potasio, que tiene que ver con la fuerza muscular. Muy bien. Entonces ahí dice bien claro, ¿cuánto potasio en la orina es lo adecuado? ¿Cuánto debo decir? Sí está bien, está regulando bien ese riñón. ¿Qué hay que valorar? La excreción. ¿Cuánto he botado en el volumen? Por eso es que pusimos el ejemplo. Ahora, lo ideal es que la excreción deba ser menor de 15 miliequivalentes por día si es que estoy con el potasio bajo en la sangre. O sea, debo ahorrar potasio. Mi riñón debe ser capaz, por los mecanismos que hemos descrito, de censar que está bajo el potasio y ahorrar. ¿Cuándo se dice que está ahorrando? Cuando ese potasio es menos de 15 miliequivalentes por día en la orina. Y en el caso de que como tomo mucho potasio, entonces debo botar mucho más potasio, ¿no? Pero si empezamos a botar potasio y no sabemos, tendremos que averiguar. Generalmente eso será por causas extrarrenales. ¿Qué quiere decir? Que probablemente está con diarrea. Porque acuérdense cuál es la otra vía por donde se pierde potasio, que no es muy significativa. En estado hemodinámicamente estable, homeostático, en equilibrio, no es significativa, porque la mayor pérdida es renal. Pero ¿qué pasa si le da diarrea? ¿Qué pasa si le da cólera? Como hace unos años tuvimos en el país, una epidemia de cólera. No tienen ni idea la cantidad de pacientes con potasio bajo que incluso hicieron paro respiratorio y tuvieron que entrar a ventilación mecánica solamente por tener hipocalemia. O sea, cuando aumenta la pérdida de potasio. Esto es más para información que para que aprendan en fisiología, pero existe una forma de saber qué está pasando en el riñón y existe un indicador que se llama la gradiente transtubular de potasio. ¿Qué hace la gradiente transtubular de potasio? Mide cómo es el movimiento del potasio en los túbulos renales, especialmente relacionado a la osmolaridad de la orina. Eso es lo que mide. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Dice, la gradiente transtubular de potasio es igual al potasio urinario por la osmolaridad sérica y entre el potasio sérico por la osmolaridad urinaria. Lo normal es que esa cifra sea de 4 a 14%. En hipocalemia, si es menor de 2, este indicador, la gradiente transtubular de potasio, me está sugiriendo que la pérdida es extrarrenal, fuera del riñón, ahí no se está perdiendo. Si es mayor de 4, la pérdida es renal y probablemente estemos frente a un exceso de aldosterona. ¿Se acuerdan? Aldosterona a nivel del túbulo distal es la responsable de que ingrese un sodio a la célula tubular y bote un potasio al túbulo renal para que salga en la orina. En hipercalemia, cuando el potasio está alto, si esta gradiente es menor de 6, ¿qué nos está diciendo? Oye, este riñón no bota, que es lo que tiene que botar. Debe salir más. Si está en hipercalemia, debe eliminar. Y eso nos está diciendo, probablemente no hay aldosterona. No hay aldosterona que haga que el potasio sea eliminado. Y si tenemos que en un estado de hipercalemia esa gradiente es mayor de 10, nos está diciendo, oye, ese riñón que bien trabaja, está botando todo lo que está en exceso. Entonces, este indicador es muy importante para descubrir cuál es la causa del trastorno del potasio a nivel tubular. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la concentración de renal del calcio y su concentración en el líquido extracelular. ¿Por qué es importante el calcio? Ya nos cambiamos de electrolito, ¿eh? Ahora nos vemos en los cationes divalentes.
El calcio va a intervenir en la conducción nerviosa, la contractilidad muscular, la secreción y acción de diversas hormonas y enzimas citosólicas, la permeabilidad de las membranas, acuérdense, el proceso de coagulación de la sangre y la mineralización del hueso. Esos son los valores según las unidades. El calcio total es igual a 2.4 miliequivalentes por litro, si lo expreso en miliequivalentes, a 1.12 a 1.32 milimoles por litro, cuando es en milimoles, y entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. ¿Ya? Estos son sinónimos, pero cambian según las unidades en las que lo expresamos. La paratormona regula la concentración plasmática del calcio por 3 efectos. Acuérdense, paratormona tiene que ver en toda la regulación del metabolismo óseo. Y lo que sabemos es que el calcio básicamente está conformando la matriz ósea. Estimula la resorción ósea, eso hace la paratormona. Estimula la activación de la vitamina D. ¿Qué hace la vitamina D? Es la que manda la orden en el intestino delgado para la reabsorción del calcio que ingerimos con la dieta o con los suplementos de calcio, ¿no? Si la vitamina D no se activa, no se cumple con esta reabsorción y por lo tanto podemos tener un problema de hipocalcemia. ¿Qué más tenemos? Aumenta directamente la reabsorción de calcio en el túbulo renal. Para eso también participa la paratormona. ¿Se dan cuenta? Entonces, ella es la que regula que ingrese la cantidad suficiente de calcio al cuerpo. Y miren ustedes, este es un gráfico que nos dice más o menos dónde está distribuido, ¿no? 99% a nivel óseo, más o menos 1200 gramos. El 1% es todo este gráfico, en donde de ese 1%, 50% es calcio iónico, el 10% es el que está formando complejos y 40% es el que está unido a proteína. Y esos son sus valores en esta columna en miliequivalentes por litro y en esto en miligramos por decilitro. Seguimos. Aquí más o menos un gráfico para ver cuánto es nuestra ingesta diaria de calcio, más o menos 1000 miligramos, o sea 1 gramo de calcio que va a ser reabsorbida a nivel gastrointestinal. Vamos a eliminar en las heces 800 miligramos y estos 200 miligramos son los que se reabsorben y van a ser intercambiados y van a entrar a ser manejados a nivel renal. De esto igual van a ir a la formación ósea 300 miligramos y va a haber resorción ósea en 300 miligramos. O sea, entra y sale lo mismo, se mantiene la homeostasis y todo está tranquilo, ¿no? ¿Y cuánto va a eliminar el riñón? 200 miligramos, sumamos 800 miligramos más 200 miligramos, igual los 1000 miligramos, 1 gramo, ¿no? Es lo que entra, sale, y se mantiene el equilibrio, la homeostasis. Ahí está, quienes intervienen, acá tenemos la paratiroides, si está activada, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Los 3 mecanismos que hemos señalado, y finalmente tenemos y mantenemos la estabilidad, ¿no? Acá decíamos que aumenta la resorción ósea, por eso la flechita es que ha salido calcio al extracelular. En el caso del riñón, al contrario, reabsorbe calcio en el tubuli y por lo tanto ingresa también calcio al extracelular. Y también se produce la reabsorción a nivel gastrointestinal por acción de la vitamina D. Miren, acá está la vitamina D. Y también van a seguir manteniendo el nivel de calcio a nivel extracelular. Entonces, ¿qué tenemos con la excreción renal de calcio? Porque estamos hablando de la excreción. La excreción renal de calcio es igual a calcio filtrado menos calcio reabsorbido, ¿no es cierto? La diferencia es lo que voy a excretar. Entonces, ¿qué tengo? 50% del calcio plasmático se filtra, o sea, entra al túbulo proximal. 99% del calcio se reabsorbe y 1% se excreta, ¿no? ¿Dónde se reabsorbe más?
como todos casi se han dado cuenta, en el túbulo proximal, el 65%, del 25 a 30% en el asa de Henle y un 4 a 9% en el túbulo distal y en el colector. Esto es la forma como se va a reabsorber y eso era lo que yo les hablaba, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa? Que tenemos las bombas, ¿no es cierto? Y tenemos las bombas que son capaces de generar. Esta es la bomba más importante, la que está en el lado vasolateral, que es sodio-potasio, ATPasa, ¿no? Que hace que salgan 3 sodios de la célula hacia al extracelular e ingresen 2 potasios. Y esto de aquí genera este cotransportador que es sodio-potasio 2 cloros en el lado tubular. Y miren acá, ya sabemos que se abre este poro, este lado de la membrana para que salga y entre libremente el potasio según lo que se necesite. Esa es parte de lo que vimos primero. ¿Por qué les menciono esto? Porque miren lo que pasa. Toda esta gradiente que se forma va a hacer que ingrese a través del nivel paracelular entre célula y célula en difusión pasiva sodio, potasio, calcio y magnesio. Miren cómo van juntitos. Entonces, cuando esta absorción a nivel paracelular se bloquee o hay algún problema tanto del sodio como del potasio, también va a haber del calcio y el magnesio. Por lo tanto, si no pasa de la luz tubular hacia el lado peritubular al capilar, ¿qué vamos a tener? Si no hay ingreso, si no pasa, si no se reabsorbe, van a bajar los niveles de todos juntos, si se han dado cuenta, potasio, calcio y magnesio. Entonces vamos a tener hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia. 3. Esta es la explicación. Ustedes van a recordarse de acá a un par de años que van a encontrar esa patología en los pacientes. Se le baja el potasio y se le baja el calcio y se le baja el magnesio. Y si corregimos uno de ellos solo, no mejora nunca. Hay que corregirlos a la vez. Eso es lo mismo, solo como es el modelo que explicaron para lo que era el manejo del calcio, pero si ustedes ven es básicamente lo mismo, siempre pasa a nivel paracelular, aquí, tanto en el túbulo proximal como en el asa gruesa ascendente de Henle, y es un poquito más fino su movimiento en el túbulo distal y en el túbulo colector. Como ven acá sí existen los canales de calcio, miren. Acá también hay un cotransportador de calcio para que pase del lado del lumen hacia el lado peritubular. Y aquí se intercambia con un transportador hidrogenión calcio. Ingresa de la sangre un hidrogenión y pasa un calcio, como ven acá. Igual con esta otra bomba, siempre solo en este nivel se produce diferente la reabsorción del calcio. En cambio, en los otros es a nivel paracelular, también llamado transcelular. Muy bien, ahora veamos cuáles son los factores que van a influir, así como vimos en el potasio, con la excreción del calcio. ¿Quiénes van a disminuir la excreción del calcio? Se aumenta la paratormona, ¿no es cierto? Esa es la primera. Cuando hay disminución del volumen de líquido extracelular, porque cuando hay disminución del volumen de líquido extracelular, estamos hablando que probablemente estamos frente a deshidratación. ¿Y qué va a hacer? Sistema renina-angiotensina aldosterona va a reabsorber como el loco sodio, cloro y agua, ¿no? Y eso, si disminuye, se reabsorbe todo. Entonces no hay excreción. El aumento de la presión arterial también va a disminuir la excreción del calcio. Al aumento del fosfato plasmático también, porque se mueven juntos. La acidosis metabólica, ¿no es cierto? Se mueve igualito que el potasio. Y la vitamina D3, que ya hemos visto que si se activa, reabsorbe a nivel del intestino y si no, pierde el calcio. ¿Quiénes aumentan la excreción de calcio? ¿Quiénes hacen que salga más en la orina? Cuando hay disminución de la paratormona.
¿Y eso saben dónde se ve? En la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica a veces se produce una eliminación de calcio, pero en este caso por un problema de no activación de la vitamina D3, ¿no? Si está aumentado el volumen de líquido extracelular, también, estoy lleno, estoy pletórico, estoy bien hidratado, elimino. Con todo lo que boto excreto también calcio. El aumento de la presión arterial, y en el otro, en la disminución de la expresión de calcio, está mal la flechita. Debe decir disminución de la presión arterial, porque el que aumenta la expresión de calcio es el aumento de la presión arterial. Si disminuye el fosfato plasmático, también sale más calcio. Y la alcalosis metabólica, ¿no? Siempre a la inversa se mueven los estados ácido-base. O sea, esta flecha está mal, tiene que estar hacia abajo. Los fosfatos también dependen un poco de la paratormona y de todo lo que son los mecanismos del metabolismo de las proteínas, ¿no? El fósforo también ingresa con la dieta, como ven acá, 1400 miligramos. También se va a producir su reabsorción a nivel intestinal, algo parecido a lo que sucede con el calcio, solo que aquí es mayor, y finalmente también se deposita en el hueso. Pero en este caso hay formación y reabsorción igual en la misma proporción que con el calcio, por lo tanto el balance es cero, y el que se encarga del manejo del fosfato finalmente es el riñón, donde aquí la mayor excreción es renal, 900 miligramos, y a nivel de heces es 500 miligramos. Igualito, yo les decía que también interviene en la homeostasis del fosfato la glándula paratiroides, aquí lo tienen, igual. ¿Y qué hace la glándula paratiroides? También es capaz de activar y hacer que haya mayor reabsorción para aumentar la cantidad de fosfatos a nivel del líquido extracelular, que se produzca la reabsorción a nivel renal y a aumentar esta concentración, y también la paratormona va a actuar directo en el túbulo distal para dar la orden para que ésta se reabsorba o se excrete. O sea, la regulación final de los fosfatos está a nivel renal. Y aquí tenemos el transporte máximo de fosfatos, es 0.1 milimol por minuto, y esta concentración puede aumentar hasta 8 veces, ¿no? Hasta 8 veces. 75 a 80% también se reabsorbe en el túbulo proximal, 10% en el túbulo distal y 10% se excreta en la orina. Aquí también la paratormona regula la concentración de fosfato, pero en este caso por 2 efectos, a diferencia del calcio que eran 3. La paratormona favorece la resorción ósea, lo que va a vertir grandes cantidades de fosfato al líquido extracelular. Y por otro lado, reduce el transporte máximo de fosfato en los túbulos renales, de manera que puede perderse una mayor cantidad de fosfato en la orina, según se requiere, ¿no? Si hay mucha resorción ósea y se pierde mucho fosfato, quien lo va a excretar es la orina. Otro catión divalente que se mueve con ellos es el magnesio. Es un cofactor en numerosas reacciones enzimáticas, especialmente en las que participa la producción de energía como el ATP. Tiene que ver en los procesos de replicación, transcripción y traducción de la información genética. Resulta muy importante, pero su cantidad en el organismo es pequeña, entonces pareciera no importante, pero muchas veces es responsable también de los calambres. Cuando el magnesio baja, no solo el potasio, también el magnesio va a darte como traducción que haya un poco de calambres. Y si ustedes en el último tiempo han visto, ha habido todo un desempeño de uso de magnesio, ¿sí o no? ¿Te cansas? Toma magnesol. ¿Tienes no sé qué? Toma magnesol, que es cloruro de magnesio. Parecemos propaganda, pero como ustedes, nosotros somos médicos, van a ser médicos ustedes, tenemos que saber que eso no es tan cierto, porque el que maneja el balance del magnesio es el riñón, pues. O sea, si yo tomo magnesol y mi magnesio está bien, ¿qué va a pasar?
voy a botar en la orina, pues vamos a gastar plata por gusto. Entonces esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tenemos? Más de la mitad del magnesio también se almacena en los huesos. Ya hemos visto a 3 que están en los huesos: calcio, fosfato, magnesio. Lo restante está a nivel intracelular y otra vez, menos del 1% está en el extracelular. Por eso les digo que está en cantidades pequeñas ahí. La concentración es 1.8 miliequivalentes por litro. Y de esa, la mayoría está unida a la proteína, ¿no? De todo eso, mire, 0.8 miliequivalentes nomás es el ionizado o libre. Un miliequivalente está unido a la proteína. 25% del magnesio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. Y a diferencia de todo, el magnesio se reabsorbe más en el asa de Henle. Por lo tanto, y menos del 5% en el túbulo distal y colector. ¿Por qué es importante? ¿Por qué marco eso de que se reabsorbe en el asa de Henle, el mayor porcentaje? Porque cuando usemos diuréticos de asa como la furosemida, obviamente que el trastorno que va a acompañar ese uso de diurético, así como es que baja el potasio, va a ser que le baje el magnesio, porque en ese segmento es donde más se reabsorbe. Entonces, los que usan diuréticos, las insuficiencias cardíacas, manejo de hipertensión arterial, manejo de edemas, que se usa diuréticos de asa, que es la furosemida, entonces tenemos que estar atentos. Probablemente nuestra indicación está haciendo que el paciente se deplete de magnesio y nunca le hacemos caso hasta que viene mal, que me duele, que me canso, que mi músculo tengo menos fuerza y todo el mundo piensa, es el potasio, pero no, es magnesio también. Muy bien, ahí está la fotito, cuánto es lo que ingerimos: 300 miligramos al día. También se reabsorbe a nivel de los intestinos delgados especialmente. La pérdida fecal es 220. Tenemos que hay una secreción intestinal, miren, de 20 miligramos, pero hay mayor absorción. También va al hueso, igualito, la formación y la resorción son equilibradas, y el que finalmente regula la homeostasis del magnesio es el riñón, que excreta 100 miligramos. La mayor excreción es gastrointestinal. Y aquí está igualito como pasa. Esto es en el asa de Henle, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que es donde se maneja el magnesio. Y miren, acompaña junto al calcio a nivel paracelular, pasa libremente por la gradiente generada por esta bomba de acá, que está a nivel del capilar peritubular, ¿no? Esta es la que genera la gradiente electroquímica y favorece que se den todos estos transportes. Muy bien, en el túbulo distal, aquí también se va a producir igual que como con el calcio, ¿se acuerdan? Usa las mismas vías del calcio, el magnesio. Muy bien. ¿Qué cosa son los trastornos que van a hacer que aumente la excreción de magnesio? Que sea aumentado en el líquido extracelular, que esté expandido el volumen extracelular y que haya un aumento de la concentración de calcio en el líquido extracelular. ¿Por qué? Ustedes observaron la figura. ¿Quién va acompañado? ¿Cómo se acompaña? Calcio y magnesio, ¿cierto? Si boto a uno, voy a botar al otro. ¿Cómo se reabsorben en el túbulo distal? De la misma manera. ¿No es cierto? A través del cotransportador, ingresa igualito, usan el mismo mecanismo. Entonces, cuando uno, en el caso del calcio, ha aumentado su concentración y empieza a eliminarlo, igualito hace. También sale magnesio. También sale magnesio. Se van juntitos, de la mano. Entonces, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Nos vamos al control del líquido extracelular. Otra vez volvemos al agua. Así está su sílabo, medio al revés. Ya. Ya. Vamos a ver. El control del líquido extracelular va a estar manejado por lo que va a ser el balance de agua y sal. El agua y la sal, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es el regulador fino de todo esto? Del volumen extracelular, los riñones. ¿No es cierto?
¿Qué factores regulan la homeostasis del cloruro de sodio? ¿Quién más? La hormona antidiurética y la sed, ¿no? Esos son los que van a regular este volumen extracelular. La homeostasis del cloruro de sodio, la antidiurética y la sed, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se busca con esto? ¿Cuál es la homeostasis? ¿Qué es lo que busca? Este equilibrio, este balance. Mantener la osmolaridad y la concentración de sodio constantes. Porque de esa manera yo tengo un líquido extracelular constante. ¿Y qué es el líquido extracelular? ¿Qué es el líquido extracelular? El medio interno donde se van a realizar todas las funciones, ¿no es cierto? Para nutrir a la célula, lo que va a absorber los nutrientes y va a eliminar los productos de desecho en ese medio interno. Estamos un poquito repasando de todo el capítulo, si se dan cuenta. Muy bien, entonces, para hablar de la homeostasis del líquido extracelular, tenemos que hablar del sodio. Y ahora sí, más atentos, porque este es el más importante para ver eso, lo del medio interno. Ya sabemos que es el catión más abundante en el líquido extracelular. Más o menos tenemos que, aproximadamente tenemos 60 equivalentes por kilo por día. Si es un varón de 70 kilos, sabemos que va a tener 4.200 equivalentes. El sodio que se puede intercambiar, que pasa de un espacio al otro y todo, es el 70%. El 30% del sodio también está depositado a nivel del hueso, formando diferentes sales, ¿no? Fosfato de sodio, carbonato de sodio, varias cosas. El anión que lo acompaña en mayor porcentaje es el cloro y en menor porcentaje el bicarbonato. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la columna de aniones y cationes para ver lo que era el anión GAP. ¿Se acuerdan? Ahí vimos y tenemos los valores en esa clase. Muy bien, aquí está. ¿Cuánto sodio ingerimos diario? Miren, más o menos 150 equivalentes por día que ingresan al plasma y que se mantienen en intercambio con el intersticio, ¿no? Ahora, todo lo que viene a través del plasma va a ir una porción al sudor. Acá está el sudor, que es más o menos 5 equivalentes por día. A nivel gastrointestinal, 5 equivalentes por día, que es lo que se va a... Y a nivel renal es la mayoría, 140 equivalentes por día. Estamos hablando de la excreción del sodio, o sea, la mayor excreción es renal y pequeña a nivel de las heces y del sudor. Seguimos. Como todos los iones, ¿dónde se reabsorbe? En el intestino. Y pasa al plasma y generalmente se va a intercambiar y se va a equilibrar con el líquido intersticial. En el intersticial, el intravascular con el intersticial, que juntos forman el extracelular. ¿Acuerdo? Este pasaje, este intercambio que hay, ocurre en poco tiempo, más o menos entre 1 a 1 hora y media. El riñón, para excretar la carga, va a demorar hasta 4 horas aproximadamente. Existen, cuando las cargas son muy grandes, incluso para mover el exceso de agua con sodio se demora 10 horas, pero un promedio es 4 horas. Si hay pasaje de agua del intracelular al extracelular, aumentará el extracelular, eso es lo esperable. El aumento de sodio extracelular, ¿qué va a hacer? Va a estimular la sed, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y eso va a hacer que haya mayor reabsorción de agua y de esa manera restablecer la osmolaridad y también el volumen intracelular, ¿no? Porque se equilibran los dos, acuérdense. Difunde libremente, es un catión con poco peso, entra y sale, tiene valencia 1, va acompañado con el agua, se mueve de un compartimento a otro. Muy bien.
Aquí tenemos más o menos cómo es la distribución de este sodio intracelular y en esta columna y el extracelular. Ya sabemos que la mayoría es el catión más grande en el extracelular y como vemos acá, el 81% está moviéndose entre el intersticial y el transcelular, y en el plasma tenemos más o menos el 16%, ¿no? ¿Por qué es importante en el plasma? Porque nosotros hablamos de un término que creo que no lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado, que es el volumen circulante efectivo. O sea, ¿cuál es realmente la sangre que va a perfundir efectivamente a los tejidos y que va a tener una osmolalidad? Eso, ¿se acuerdan quién determina la osmolalidad del plasma? El sodio, ¿cierto? Ya, ese líquido con sodio es el que va y que genera la osmolalidad que ya conocemos de 290 miliosmoles por kilo de agua, ¿no? Más o menos, ya ustedes saben mejor que yo eso, supongo, les voy a preguntar. Eso de allí es lo que constituye ese líquido plasmático que está en el intravascular, constituye el volumen circulante efectivo, el que va a perfundir a los tejidos. Y es el que llega al riñón también. Acuérdense que los glomérulos reciben 4 veces de volumen sanguíneo que cualquier otro tejido del cuerpo. 4 veces más. Y eso es un poco el movimiento del sodio corporal en el volumen extracelular e intracelular. Ya les dije que difunden libremente hacia un lado y al otro el agua y los cationes extracelular, que ya sabemos que es sodio y potasio, también a través de la membrana semipermeable. ¿Qué pasa si añadimos sodio al extracelular? Como vemos en la figura, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la concentración de sodio acá y rápidamente se va a mover el agua, ¿no? Y se va a tratar de equilibrar el sodio. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Miren, ¿dónde va a ir el agua? Al lado de mayor concentración de sodio. Por lo tanto, el extracelular va a aumentar y el intracelular va a disminuir. O sea, mientras le aumente el agua, a le quite el agua, porque se supone que este es un compartimento rígido que es el cuerpo. Tenemos las membranas celulares, que son las membranas semipermeables. Entonces, si aquí yo puse sal, la concentración de sal o de sodio aumentó, por lo tanto el agua se va a mover del intracelular al extracelular, ¿no? Y el nuevo estado estable será aumento del extracelular y disminución del intracelular. Perfecto, hasta ahí me siguieron, ¿no es cierto? Y la otra cosa que tenemos, que ya estamos recordando en nuestras otras clases, es que esta distribución del sodio entre plasma y líquido intersticial va a ocurrir a través de los capilares, ¿se acuerdan? De los capilares, y se van a regir por las fuerzas de Starling. ¿Se acuerdan? La presión hidrostática del capilar, ¿se acuerdan? La presión oncótica del capilar, de la vénula que le opone la resistencia. Es lo mismo. Todos los movimientos de líquidos de sodio y agua van a estar regidos por esto, por la fuerza de Starling y la ley de Starling. ¿Y se acuerdan? Equilibrio de Gibbs-Donald. Examen, equilibrio de Gibbs-Donald, acuérdense. ¿Y cuánto es esa presión que resulta? Muy bien, manejo renal del sodio. Ahí está, entre el filtrado más o menos 20.000 miliequivalentes por día, que es el 100% del filtrado. El 45% se reabsorben en el túbulo proximal, el 5% en la porción recta del túbulo proximal, y luego tenemos en el asa de Henle, en la rama ascendente gruesa, se va a reabsorber otro 45% y ya está pasando un 5% nomás al distal y al colector. De este 5%,
El 3% se va a reabsorber en el túbulo distal y 2% va a ingresar al túbulo colector. En el túbulo colector de este 2%, 1.3% se va a reabsorber ahí y solamente vamos a excretar en la orina 0.7%, ¿no? Esto es el manejo renal del sodio. Como vieron, en los diferentes segmentos se fue reabsorbiendo, ¿ya? Y solamente ponemos 0.7% en la orina, que representa lo que dijimos en los 140 a 150 mil equivalentes por día, depende de cómo empecemos. Ahora, otra vez, mecanismos reguladores. Cuando hablamos de excreción, es igual al filtrado menos la reabsorción tubular y se regula con el balance. Para todos, hemos visto ya potasio, hemos visto calcio, hemos visto magnesio. Para el sodio es igual, el principio es el mismo. Entonces, ¿qué cosas influyen en los mecanismos reguladores del movimiento del sodio y del agua? El efecto de la presión arterial sobre la excreción de sodio y agua. Y acá interviene la retroalimentación entre los riñones y el sistema circulatorio. Entonces, ¿qué tenemos? La natriuresis por presión o la diuresis por presión, que es lo mismo, se mueven juntos, sale sodio, sale agua, ¿de acuerdo? Salvo que haya una patología acá que ahorre todo. ¿Qué tenemos en primer lugar? Un aumento en la ingestión de líquido con sodio por encima del nivel de diuresis provoca una acumulación temporal de líquido. ¿Cuánto tiempo se demora en eliminar la sobrecarga? Ya lo vimos. ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo se demora en eliminar la sobrecarga, el riñón? 4 horas aproximadamente, ¿acuerdan? O sea, no es que yo me comí la canchita salada y la cantidad de gaseosa que se toman en el cine, en la película, no es que se va a eliminar ahí mismo. Es verdad que al rato te va a dar ganas de ir al baño a orinar, pero es porque ya teníamos filtrando líquido anterior, no era el que hemos tomado solo en el cine. Pero esa sobrecarga recién se va a eliminar en 4 horas. No es que ya oriné y ya bajó, no. Eso, miren, asócienlo con las actividades habituales que realizamos para que no se olviden. Así es más fácil. ¿Qué más tenemos? Si tomamos líquido nada más y supera la diuresis, el líquido se acumula en la sangre. Pero este líquido, ¿dónde se va a distribuir? Entre el plasma y el líquido intersticial. Por lo tanto, va a aumentar el volumen sanguíneo y el volumen del extracelular. Y eso va a ocasionar que haya más diuresis, ¿no? Igual. Pero básicamente, cuando es agua, se distribuye en los espacios. Cuando es sodio, tiene que tener otro manejo para la regulación renal, que es lo que les quiero que vean. Un aumento del volumen sanguíneo va a aumentar la presión de llenado circulatorio medio. O sea, está más llenito, pues el vaso sanguíneo está llenito, está gordito, está repleto. ¿Qué va a hacer esto? Este incremento en la presión media del llenado circulatorio va a elevar el gradiente de presión para el retorno venoso. Le va a decir, oye, no regreses tanto porque ya estoy lleno, ya no me des más, ¿no? Un aumento de la gradiente de presión para el retorno venoso eleva el gasto cardíaco. Y esta elevación del gasto cardíaco eleva la presión arterial. ¿Qué tenemos? El aumento de la presión arterial va a hacer que diga, oye, ya estamos llenos, por favor, bótalo. Entonces aumenta la diuresis. Y esto es una diuresis por presión. O sea, todo este mecanismo que les he puesto paso por paso va a llevar a aumentar la diuresis por presión. El aumento de la excreción de líquido va a equilibrar el aumento de la ingestión y de esa manera regresamos al estado estable, regresamos a la homeostasis. Otra vez ya estamos tranquilitos, ya no hay acumulación de líquido, ¿no? Ahora, a pesar de una ingesta abundante de líquidos, el volumen sanguíneo va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque un ligero cambio en el volumen sanguíneo
produce un cambio acentuado en el gasto cardíaco. ¿Qué vimos? Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, aumenta la diuresis por presión. Entonces, rápidamente se va a equilibrar, va a recuperarse la homeostasis. Un ligero cambio en el gasto cardíaco causa un gran cambio en la presión arterial, y un ligero cambio en la presión arterial va a producir un gran cambio en la diuresis. Por lo tanto, todos los mecanismos van a operar y van a ser capaces de ponerse en funcionamiento. Y cuando pasa a la inversa, como en una pérdida sanguínea, que puede ser por hemorragia, todos los sistemas también van a funcionar a la inversa. Pero se va a regresar al estado estable, siempre en la homeostasis. Ya sabíamos, ya hemos dicho, la distribución del líquido en los espacios intersticial y el vascular está determinado por las leyes de Starling. Se acumula líquido en el espacio intersticial debido al aumento de la presión hidrostática capilar, cuando disminuye la presión coloidosmática del plasma, cuando aumenta la permeabilidad de los capilares o cuando hay una obstrucción de los vasos linfáticos. Esto lo vimos en la primera clase. Esto es un recordatorio, esto ya lo vimos. Esta es la forma como se produce los edemas. Muy bien, y ahora viene el famoso volumen circulante efectivo, que está mediado por la concentración del sodio en el plasma y que está en relación con la función cardiovascular, porque si mi función cardiovascular está bien, la bomba cardíaca va a mandar bien a toda esa sangre a perfundir los tejidos. Pero si mi bomba cardíaca no funciona bien, así yo tenga buen nivel de sodio en el plasma, no va a poder ser un volumen circulante efectivo. O sea, el volumen circulante efectivo está relacionado con la función cardiovascular, ¿no? Y va a resultar de la relación entre el flujo sanguíneo arterial y la presión arterial. O sea, cuánto viene de sangre y cuánto es la presión arterial. ¿Se acuerdan lo que era la presión? Eso ya hicieron, ¿no? Cardiovascular, presión arterial, eso ya. Muy bien, y aquí está. Al revés, hemos estado hablando qué sucedía cuando estamos bien hidratados, pletóricos, llenos. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta cuando disminuye el volumen de líquido extracelular. ¿Qué tenemos? El estímulo es eso, la disminución del volumen de líquido extracelular. ¿Y qué tenemos? Se activan vasoreceptores de la presión, ¿no? Estos vasoreceptores de la presión van a actuar si la presión es alta o la presión es baja. ¿Esto a qué nivel? En el centro cardiovascular del sistema nervioso central. Una vez que se activa esto, va a haber un mediador. Y un mediador que ¿qué va a hacer? Va a aumentar la actividad sistémica del nervio simpático, por un lado. Va a aumentar la secreción de la hormona antidiurética y va a disminuir la actividad sistémica del nervio parasimpático. Todo esto va a tener un efecto sobre la vasoconstricción cardiovascular. ¿Y esto qué va a buscar? Va a tratar de que se dé un aumento en el gasto cardíaco. Eso es a nivel cardiovascular, a nivel de vasoconstricción. ¿Qué pasa en el riñón? En el riñón va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular con un incremento de la reabsorción tubular de sodio. Y el sodio no va solo, ¿se acuerdan? Va con agua. Por lo tanto, hay reabsorción tubular de sodio y agua. ¿Esto cómo va a expresarse finalmente? En la disminución de la excreción renal de sodio. Por lo tanto, la respuesta a una disminución del volumen circulante efectivo a nivel renal es un aumento de la reabsorción tubular de sodio y de agua que se expresa en una disminución de la excreción renal de sodio. ¿Por qué es importante? Porque cuando llega un paciente deshidratado, que es el caso de la disminución del volumen circulante efectivo o del líquido extracelular, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo sé yo que el paciente ya no está en insuficiencia renal? Con ese indicador de que disminuye la excreción renal de sodio. Si el túbulo está funcionando, yo voy a tener una excreción renal de sodio menor del 1%. Si está funcionando todavía, si no se ha lesionado.
Pero si ya se lesionó, si ya hay necrosis tubular aguda, esa excreción de sodio va a ser mayor del 3%. Ya murió la célula tubular. Por lo tanto, la falla renal ya está instalada. Ya claudicaron los mecanismos homeostáticos. Y aquí están, estos son los vasoreceptores que van a estar ubicados especialmente para los de presión alta. Hay un receptor a nivel renal, a nivel del seno carotídeo y a nivel del arco aórtico. Los de presión baja están en la aurícula, ¿ya? Y el de presión alta está en el aparato yuxtaglomerular. ¿Se acuerdan quién es el que sensa? La mácula densa, que sensa cloro. Pero ¿quién responde? La misma célula yuxtaglomerular produciendo renina. Y ahí es que trata de incrementar la presión, ¿no? Muy bien, seguimos. Los de presión baja, estos vasoreceptores, su activación va a excitar al centro cardioinhibitorio para aumentar la carga vagal y parasimpática. ¿Qué va a pasar? Controla la liberación de la hormona antidiurética. Si disminuye 10% del líquido extracelular, se activa la antidiurética. Tiene dos vías, la vía tipo 1, que es la vasoconstricción, y por lo tanto una disminución de la tasa de filtración glomerular, y la vía tipo 2, que va a ocasionar la reabsorción del agua. ¿Se acuerdan que decíamos que actuaba sobre la constricción de la arteriola aferente? En la clase del miércoles creo que hablamos de eso, que la antidiurética participaba. Esta es la forma como participa, ¿no? Por su vía tipo 1, que produce la vasoconstricción y disminuye la tasa de filtración glomerular. Siempre estas flechas se mueven, es un problema. Muy bien, aquí está. Entonces, ¿quién participa también? Aparte de la antidiurética, va a participar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La renina, que es producida por el aparato yuxtaglomerular. El estímulo es el mismo. Hay disminución del volumen circulante efectivo. ¿Esto qué cosa va a hacer a nivel de la arteriola eferente? Se va a dar un reflejo o un efecto miogénico, que es que disminuye un poco, ¿no? Se produce una vasoconstricción. Y en el caso del nervio simpático hay todo un mecanismo neurogénico también a ese nivel. ¿Qué pasa en la mácula densa? Ya hemos visto, interviene el feedback o el equilibrio, la regulación tubuliglomerular y aumenta la producción de renina. Ese es el primer paso para la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y una vez que se produce ese primer paso, vamos a tener que este sistema de renina-angiotensina-aldosterona va a producir a nivel del hígado, se libera la renina, el angiotensinógeno que viene del hígado va a ir a volverse angiotensina 1, ya me estoy confundiendo, angiotensina 1, y a nivel pulmonar, por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, se va a volver angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a producir la vasoconstricción de las arteriolas, pero acuérdense que es mayor la de la arteriola eferente, y de esa manera trata de preservar la tasa de filtración glomerular. También va a actuar sobre la corteza suprarrenal para que se produzca el aumento de la aldosterona. ¿Y para qué? Para que también intervenga la reabsorción de sodio y agua y aumente la secreción de potasio e hidrógeno en la orina. Y de esta manera hay un aumento del volumen sanguíneo, se restituye la presión arterial y que se vuelva otra vez a la normalidad. Esa es la forma como actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien, acá para detallar cuáles son los efectos de la angiotensina 2, que ya los hemos visto a grandes rasgos en el gráfico, aumenta la secreción de aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y también va a aumentar a nivel distal, que es por acción de aldosterona. La aldosterona va a estimular a nivel del túbulo distal y colector. También se va a producir la secreción de antidiurética.
¿no? También va a favorecer la vasoconstricción, que ya hemos dicho que si bien es de la arteriola aferente y eferente, es mucho mayor de la eferente. Muy bien, ahí está a grandes rasgos qué es lo que hace aldosterona y que lo que tratan es de restituir el líquido extracelular, ¿no? Muy bien, esto es lo mismo, puesto en otro gráfico, pero aquí ya están todos los mecanismos, ¿no? Aquí está renina, angiotensina, aldosterona, está el mecanismo de la SER y está el mecanismo también de la antidiurética, ¿no? Todo eso está en ese gráfico. Y acá rapidito hablaremos de cuál es la función de antidiurética en el control de la excreción renal de agua, porque finalmente es la antidiurética la que rige el volumen, ¿no? Aparte, ustedes ven que es un mecanismo engarzado, ¿no? Está la antidiurética, están las presiones, está el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero el último mecanismo fino para el volumen excretado en la orina lo hace antidiurética. Entonces, si estamos deshidratados o si hay una deprivación de agua, va a aumentar la concentración plasmática de antidiurética, que a su vez va a incrementar la reabsorción de agua y va a disminuir así que estemos deshidratados. ¿Y eso qué va a hacer? Va a aumentar el líquido extracelular porque aumenta la reabsorción de agua y restituir la presión arterial, ¿no? Cuando nosotros no tomamos agua, por decir, si nos perdemos en el desierto, si no tomamos agua 24 a 48 horas, vamos a tener un pequeño descenso del líquido extracelular y de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si tenemos algo de, digamos, de ahorro de energía, no vamos a sentir tanto, pero pasado este tiempo ya vamos a tener un efecto muy destructivo sobre nuestro líquido extracelular, ¿no? Si se bloquea el efecto de antidiurético con un fármaco que antagonice la reabsorción de agua, va a haber una reducción importante del líquido extracelular y de la presión arterial. ¿Por qué? Porque va a orinar más, va a poner gran volumen de orina. No solamente se puede bloquear con un fármaco, hay patologías especialmente del sistema nervioso central, especialmente tumores de la hipófisis, que son capaces de producir diabetes insípida porque se bloquea la producción de la antidiurética. Y la antidiurética va a funcionar de acuerdo al volumen. Cuando hay poca agua, se activa. Cuando hay un exceso o cuando estamos sobrehidratados, se inhibe. Y de esa manera no se reabsorbe agua a nivel tubular. Y de esa forma se elimina el exceso. Las altas concentraciones de antidiurética reducen de forma intensa la concentración extracelular de sodio. ¿Cómo es eso? Existe una patología que da hiponatremia, que se llama la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Quiere decir que está activada todo el tiempo y por lo tanto está reabsorbiendo agua a nivel tubular. Y es la única patología donde van a disociarse el manejo del sodio y el agua, porque siempre estamos diciendo que se mueven juntos, pero ahí no se mueven juntos, porque como la acción de antidiurética está mandando la reabsorción del agua, el manejo del sodio es normal, pero como tengo un exceso de agua, se baja el sodio y por eso da hiponatremia. Por eso dice que hay una disociación ahí y se produce esa patología, ¿no? Que va a disminuir la concentración extracelular de sodio. Muy bien, acá esto ya es de otro, este es el péptido atrial natriurético que tiene el efecto vasodilatador, ¿no? Generalmente se va a activar cuando estamos sobrehidratados o pletóricos, o sea, cuando estamos frente a un aumento del líquido extracelular. Esto aumenta la presión de la aurícula, ¿se acuerdan? Que ahí estaban el sensor, el vasoreceptor, y esto va a hacer que se aumente la liberación del péptido atrial natriurético, cuyo efecto va a ser cardiovascular, que va a producir vasodilatación, endocrino, que va a hacer disminución de la renina, de la aldosterona y de la antidiurética, que hemos venido diciendo que son los reguladores, los mecanismos reguladores. Y a nivel renal
se va a traducir en un aumento de la tasa de filtración glomerular y una disminución de la reabsorción tubular de sodio, que como se expresa, a diferencia de cuando hay disminución del volumen circulante efectivo o del líquido extracelular, hay un aumento de la excreción renal de sodio. Y de esa manera se restituye la homeostasis. Estamos viendo los dos casos, cuando hay disminución del volumen del líquido extracelular y cuando hay aumento del volumen. Muy bien. La excreción renal de agua va a depender de la cantidad de solutos que deben ser eliminados, ¿no? Para eliminar 800 miliosmoles se necesitan eliminar 670 mililitros por día. Para eliminar 500 miliosmoles se necesitaría eliminar solo 417 mililitros por minuto. ¿Eso qué significa? ¿Por qué hablamos de eso? Porque en estado de poca ingesta de líquido, el riñón es capaz de sacar todos los elementos de desecho, que son la creatinina, la urea, los fosfatos, los hidrogeniones, en volúmenes muy pequeñitos, pero le demandan un mayor esfuerzo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto para saber qué está pasando. Por otro lado, estamos hablando de la diabetes insípida y especialmente la de causa nefrogénica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a orinar grandes volúmenes de agua y ahí es mejor reducir la sal y las proteínas de la dieta para de esa manera hacer un control de esa salida de agua en la orina. O sea, si bajo los solutos, porque ¿qué cosa está diciendo? Para eliminar el agua en la orina depende de la cantidad de solutos que tengo que eliminar. Si yo como menos proteína, que es uno de los que metaboliza más solutos que van a tener que ser eliminados por vía renal, y en el caso del sodio, que también tiene que ser eliminado por la vía renal, si yo disminuyo la ingesta, mi necesidad de eliminar agua va a disminuir. Eso es lo que nos dice. O sea, si yo como bajo en sal y mi dieta no es mucha proteína, debo de eliminar menos agua. Y de esa manera regular la pérdida que se daría especialmente en diabetes insípida nefrogénica. Esto es lo mismo de lo que ya hablamos, sino que he puesto en resumen y en letra. Esto también es lo mismo, ya lo hemos visto. Y ya acabamos por hoy día. Ustedes se dan cuenta, cada clase volvemos a algún punto de las clases anteriores. Hoy día hemos recordado un poco de manejo de agua y sodio, que lo vimos al comienzo. Hemos visto un poco de todo el manejo ácido-base, y lo que sí hemos incrementado es la excreción del potasio, el calcio, magnesio y los fosfatos. Entonces, la última clase es mañana. Mañana vamos a hablar de las otras funciones del riñón y acabamos. ¿Ya? Gracias por su atención.